anunciábamos, estamos con Mauricio Ceroni, del Observatorio de la Cuestión Agraria de la Universidad de la República. Buenos días, Mauricio, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? Bien. ¿Está bien presentado así? Está bien presentado. Yo soy doctor en Geografía. Ajá. Y soy docente investigador de la Universidad de la República y trabajo en el Centro Regional Noreste del país, en los departamentos de Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó. Estoy radicado en la ciudad de Rivera y soy parte del equipo de investigación del Observatorio de la Cuestión Agraria. Es un equipo amplio, multidisciplinario, de varias facultades, digamos. Va a parecer una obviedad, pero cuando hablamos de la cuestión agraria, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las transformaciones del agro en el Uruguay en los últimos 20, 30 años. Uruguay ha tenido muchos cambios sociales y productivos y ambientales, digamos. Entonces nosotros nos enfocamos en esos aspectos principalmente. Muchas veces los montevideanos estamos un poco ajenos de la cuestión agraria, pero fundamentalmente lo que nos convoca hoy es hablar del tema colonización, tema que también muchas veces estamos por fuera. Sí. Simplemente para recordar, queremos hacerlo junto contigo, Mauricio, la ley que creó el Instituto de Colonización dice en su artículo 1 que se entiende por colonización el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural. En principio, y antes de meternos con los cambios que introduce la LUC en este aspecto, ¿se cumple esto que está diciendo, como está funcionando actualmente el tema de la colonización? ¿Se cumple con lo que prevé el artículo que creó al instituto? Bueno, la ley 11.029, que es la ley que ampara al instituto, es una ley muy amplia, pensada en un proceso histórico determinado que fue en la mitad del siglo XX, ¿no? Hoy en día, digamos, por eso nosotros analizamos eso, el cambio agrario reciente, ha tenido muchas transformaciones. Y esa ley, digamos que es la ley madre, tuvo dos modificaciones más recientes, más exoneración. Si se cumple o no, o sea, el instituto en teoría debería, justamente ese es el artículo madre, garantizar el cumplimiento. Pero existen algunos dispositivos y mecanismos que, bueno, a veces se pueden evadir y, digamos, es más difícil de digamos, controlar predio a predio. Si bien hay regiones con gente encargada de las regionales del instituto, digamos, es muy difícil seguir atrás del productor a pesar de que existe algún marco en ese sentido. Entonces, si se cumple o no, depende de los predios, digamos, que tienen en esos manejos que en la actualidad existen, digamos, ¿no? Pero la ley sí debería ser el marco para que se cumpla. Claro. Cuando uno escucha de grandes extensiones de tierra, de producciones enormes y de gente que tampoco vive con sus familias en el lugar, ahí está exactamente haciendo lo opuesto de lo que prevé la creación del Instituto de Colonización. Y bueno, esta modificación ya prevé que los colonos puedan residir por más de 10 años, colonos de más de 10 años, fuera de los predios. Eso es lo que dice la modificación de la ley de urgente conservación. De la ley, sí, el artículo 358, digamos. Entonces, bueno, ahí ya estamos abriendo la posibilidad de que ya colonos no residan en sus predios, digamos, ¿no? En ese sentido se abre la posibilidad para que tengan otra y estén más desvinculados, digamos. Y de esto justamente se habló en el Parlamento Nacional, ¿no? Marcelo lo decía un poco, muchas veces los montevideanos, así como citadinos, sabemos o entendemos muy poco de la temática de colonización en este caso. En los últimos días, si uno habla de colonización, escucha, ve todo lo que pasó a nivel parlamentario. ¿Cuál es la visión a propósito de esto que ha involucrado a Guido Manini Ríos, por ejemplo, a la ministra Irene Moreira, a su padre Roque Moreira? ¿Cómo lo ven eso, más allá de que no sea el tema puntual hoy? No, o sea, en teoría los colonos antes de la ley deberían vivir en el predio y ser predios de base familiar, o sea, con condiciones socioeconómicas justamente medias bajas, por eso está la creación del instituto, para erradicar una familia que tiene dificultades en el acceso a la tierra en el Uruguay. Evidentemente que los cambios que ha tenido el instituto ha fortalecido también a fracciones de la población que son medias altas,
que no deberían, digamos, en teoría, ser beneficiadas Claro. de esto. Pero bueno, yo desconozco desde el punto de vista más técnico qué pasó, pero como para que el montevideano urbano entienda, es una política en teoría para la familia rural familiar de difícil acceso a la tierra. Bien, incluso está en debate si la cuestión de la condición de colono o no del senador Manini Ríos. Pero eso es otra cosa. tema. La LUC afecta concretamente en qué temas al Instituto de Colonización. ¿Qué tierras son las que se ven comprometidas o afectadas por estos dos artículos de la LUC? Bueno, para que tengamos una idea, para que la gente... Uruguay tiene más o menos unas 16 millones de hectáreas productivas. Está casi la totalidad del país, sacando la costa, los bosques, etc., tiene tierra productiva. El instituto gestiona quiere decir que bajo arrendamiento, o sea, un productor le paga al instituto bajo arrendamiento, o propiedad, ya es tierra de la persona, como son en este caso, pero mediados por el instituto. Bajo esas modalidades, el 4.7% de toda la tierra del país la gestiona el instituto, ¿tá? Que son unas 618.000 hectáreas, más o menos. 4%. 4.7, sí, 618. De esas 618, el 9.5, que son unas 58.000 hectáreas, son las afectadas. Son tierras que venían de lo que se llama la cartera del banco hipotecario antes de crear el instituto, ¿tá? Y son las que se van a desafectar. Está el 9.5% de todas las tierras que gestiona el instituto, ¿tá? Bien. Que están principalmente en el informe que nosotros hicimos, ubicadas en el litoral del país, ¿tá? O sea que eso quiere decir que son de las tierras con mayor productividad y por lo tanto más caras. Sí, a nosotros nos dio en el informe que son tierras con alto valor de precio en el mercado, ¿tá? Que un 25% de esas tierras están bajo suelos de prioridad forestal, quiere decir que tienen aptitud forestal muy elevada, ¿tá? Y que el 85% de esas tierras están en suelos de fertilidad alta y muy alta, ¿tá? Y a su vez que están muy cerca, las tierras, principalmente estas 85%, muy cerca de lo que se llaman los silos agroindustriales, los centros de acopio. Está a menos de 50 kilómetros de todas esas tierras, el 85% están a menos de 50. Entonces hay un alto potencial para que esas tierras que van a estar en el mercado capitalista, en su lógica, por fuera del instituto, sean absorbidas por las grandes empresas o por mismo estos colonos que arriendan la tierra, porque la agricultura, por ejemplo, principalmente son productores que arriendan, vienen empresas, te arriendan 2, 3 años, producen y después arriendan otras. Claro. Y a propósito de ese potencial, ¿cómo se podría explotar mejor justamente? ¿Cómo se podría optimizar todo eso? Porque ya las tierras son muy productivas, ¿no? ¿Optimizar en qué sentido? Y para que tengan mayor producción, para que se pueda acceder mejor y que no sea tan difuso el límite muchas veces de quienes acceden a ellas. No, o sea, ¿cómo se puede mejorar? Hoy en día hay un montón de tecnología que aumenta la productividad, digamos. Pero estos colonos lo que van a hacer es justamente obtener un ingreso más, porque justamente van a alquilar la tierra, ahí van a tener un ingreso en tierras que tienen infraestructura subsidiada por el Estado. Yo qué sé, las casas, los caminos, todo eso. Y eso estaría bueno que quienes usufructúan de esos beneficios sea gente que realmente lo necesita. Claro. Esa es un poco la idea, ¿no? Exacto. Y no que esto termine en manos de grandes productores para, sobre todo, agrandar más sus fortunas o grandes extensiones forestales, como te referías vos hace un ratito, que está fenómeno, pero que no tienen por qué hacer uso de las tierras que tienen otro cometido, y volvemos al inicio de todo esto. ¿Y cómo se afina el lápiz ahí para que justamente eso que dice Marcelo no pase? Es que la ley es la que lo está permitiendo. Claro, pero los artículos estos de la LUC son los que están permitiendo eso. Sí. Claro, o sea, como yo dije, el porcentaje es mínimo, es casi un 10%. Sí. ¿Tá? Pero, ¿cómo hacemos justamente? O sea, esas tierras amparadas bajo el instituto, hay un uso racional de los recursos naturales,
hay un fomento al asociativismo rural, o sea, esa gente que es colona, que es dueña de la tierra, está mediada por el instituto. Claro. Con la modificación de la LUC va a ser un productor más que no va a tener mediación y bueno, va a poder vender la tierra o rentar la tierra como un ingreso, digamos, ¿no? Pero lo que nosotros tratamos de poner ojo es que son tierras muy productivas del país. No se está desafectando tierras que no tienen atracción por el mercado, sino que estas las van a tener son fuertemente. Buscadas, claro. Están muy bien ubicados y con potencial productivo elevado, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de echar luz a esta situación. Nos queda claro que aparentemente el camino no sería por ahí, si es que queremos respetar el origen y por qué se creó el Instituto de Colonización, y si pretendemos que haya más familias radicándose en el campo, que puedan producir en extensiones más o menos limitadas y atractivas. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Vamos